recordarán que comencé el mensaje de la semana pasada con el ejemplo de la película de Matrix. ¿Alguien recuerda esto? De hecho, el viernes en el grupo aquí, en el grupo pequeño, se comentó bastante el ejemplo, no era de lo único que se acordaban. Pero si tú no viniste, te animo a que revises ahí, está en YouTube las predicaciones de las series que hemos tenido desde hace mucho y puedes recordar y encontrar este ejemplo ahí. Pero te platico, recordándolo un poco, esta escena donde está Morfeo, este cuate con los lentes oscuros, pelón, y le ofrece 2 píldoras a el protagonista, uno de los protagonistas, a Neo. Y una de las píldoras básicamente es para seguir viviendo en esta realidad simulada, ¿no? En la que están viviendo en la Matrix, que era un mundo cómodo, una ilusión cómoda y fácil, pero era falso. Y la otra píldora era para despertar al mundo real, para despertar un mundo real que era un mundo de batallas, de luchas, pero era el mundo real al final de cuentas. Y mencionaba cómo el creyente muchas veces vive en esta como Matrix espiritual, ¿no? En este mundo ficticio espiritual, en una vida cómoda, religiosa, moralmente aceptable, pero donde no hay poder, donde no hay fruto, donde no hay transformación de ningún tipo. Sí, vimos también la semana pasada que el mundo real es diferente, que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, creemos en el Evangelio y nos rendimos a Jesús, viene el Espíritu Santo a nuestra vida. Esto es algo que sucede en el momento que creemos y nacemos de nuevo. Nuestra naturaleza interna cambia, ¿sí? Cambia y despertamos, nacemos a un nuevo mundo, a un mundo real espiritual, un mundo en donde no es un mundo cómodo y fácil, sino en donde hay una lucha activa entre el deseo del espíritu y el deseo de la carne. ¿Recuerdas esto? Pero en este mundo real el Espíritu Santo no solamente lleva esta lucha entre su deseo y el deseo de la carne, sino que también el Espíritu Santo produce vida, produce carácter en nosotros, produce el carácter de Cristo en nosotros. Sí están las... Y el día de hoy vamos a hablar sobre el fruto del Espíritu Santo. Y quisiera que te quedaras con esta idea, por favor. El fruto del Espíritu no hace brillar a las personas, sino a Cristo en la persona. Lo repito, el fruto del Espíritu no hace brillar a la persona, sino a Cristo en la persona. Vamos a explorar esta idea y vamos a aterrizarla al final. ¿Está bien? Continuamos con esta serie que se titula Jesús más nada, en donde hemos estado estudiando la carta a los Gálatas. Así que abre tu Biblia en Gálatas 5, capítulo 5, versículos 22 al 26, y comienzo a leer. Dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ¿qué? No hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Muy bien, recordándote un poquito lo que viene hablando Pablo en el capítulo 5. Pablo viene hablando de la libertad cristiana, de la libertad verdadera en Cristo Jesús. Y hemos visto que el legalismo esclaviza porque te demanda que tú te portes bien y que trates tú de alcanzar el favor de Dios. Pero también hemos visto cómo el libertinaje también esclaviza. La vida sin control, hacer lo que queramos básicamente, te termina esclavizando a tus deseos y pasiones. ¿Sí estás conmigo? Entonces ninguno de los dos refleja la vida que Dios quiere para nosotros. Ni hacer lo que queramos, ni intentar ganar el favor de Dios con nuestras propias fuerzas. Nada de eso es la libertad que Cristo pagó en la cruz para nosotros. La semana pasada vimos que la carne destruye, pero el Espíritu libera. Pablo mostró las obras de la carne y las vimos una por una, ¿no? Enlistó las obras de la carne, que no eran todas las obras, es parte de las obras de la carne. Un estilo de vida que va contrario al Evangelio, contrario al carácter de Cristo, que se revela en contra de Dios. Y aclaró, termina la porción que vimos la semana pasada, Pablo aclarando que los que viven de tal manera no le pertenecen a Cristo. Entonces Pablo no presenta esta lista de las obras de la carne como para condenar
a las personas, sino para mostrar la diferencia entre una vida controlada por la carne, que no le pertenece a Cristo, y una vida controlada y siendo guiada por el Espíritu Santo, que sí le pertenece a Jesús. Él va a empezar a hacer este contraste. Ya hablamos de la carne, ahora va a ser el contraste con el Espíritu. Por eso el pasaje comienza diciendo, pero el fruto del Espíritu es. Pero ahí está el contraste. No es así, pero es así. ¿Sí? Ahí está el contraste. Ahora, quiero tomar un tiempo para hablar algunas cosas sobre el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Antes de ver el pasaje tal cual, porque creo que son importantes como aclarar algunas cositas sobre el fruto del Espíritu. Y quiero comenzar hablando, es interesante que Pablo dice fruto y no obras, porque viene hablando de las obras de la carne, pero no dice las obras del Espíritu, ¿verdad? Dice el fruto del Espíritu. Porque una cosa son las obras, otra cosa es fruto. Las obras son cosas que tú produces, que se provocan, que se forzan, que se trabajan. El fruto es algo que sale porque hay vida y es algo natural que brota. Pablo nos habla del fruto del Espíritu, no de sus obras. Porque no se trata que tú y yo nos forcemos a ser buenos, a ser piadosos, a ser pacientes, no se trata de nuestras propias fuerzas, sino que más bien es fruto. Se trata de estar conectados a donde hay vida para que el fruto salga. ¿Sí tiene sentido? La carne se expresa con obras, pero el Espíritu se revela con fruto. Es una vida de reflejar, no de forzar. De manera que la libertad de un creyente, de un cristiano, no se basa en una lista de tareas que debemos hacer o de un guión que nos aprendemos, ¿sí? Que debemos de desarrollar y aprenderlo y forzarlo, sino que es el resultado de que el Espíritu Santo está en nuestra vida y nos está haciendo crecer. Está desarrollando el carácter de Cristo en nosotros. Él no es nuestro mérito. Ahora, ¿por qué fruto y no frutos? Porque viene una lista después, ¿no? ¿Por qué fruto y no frutos? ¿Por qué el singular de esto? Bueno, el ejemplo más claro que pude llegar es el de una mandarina. O una naranja, ¿no? También funciona. Tú tienes la mandarina y la mandarina es el fruto, ¿no es cierto? Pero la abres y tiene un montón de gajos. Y unos más grandes, más gorditos, otros más apretaditos. Pero el fruto es la mandarina. Tú no agarras un gajo de mandarina y dices, el fruto, ¿no? Es uno solo, el fruto es uno, aunque tiene varias partes. Bueno, el fruto del Espíritu Santo es uno, pero con varios aspectos. Y Tim Keller menciona cuatro puntos que te los quiero compartir porque son muy buenos y creo que vale la pena mencionarlos, hablando acerca de esto de por qué el fruto, lo que implica la palabra fruto, y pensando en esta idea de la agricultura, de un árbol, ¿no? En primer lugar, Keller dice que el crecimiento es gradual, que sea un fruto implica que el crecimiento va a ser poco a poco, gradual, ¿sí? El fruto va naciendo, no es de la noche a la mañana, pero si hay vida en el árbol, el fruto se va a dar. En segundo lugar, dice que el crecimiento es inevitable. Si el Espíritu Santo vive en ti, tú has entregado tu vida a Jesús, el Espíritu Santo viene a tu vida, el crecimiento es inevitable porque la semilla, digamos, ya fue sembrada, ya fue plantada, por lo que el fruto crecerá. Hablábamos la semana pasada que si permanecemos en pecado, o si queremos permanecer en pecado y verdaderamente le pertenecemos a Cristo, el Espíritu Santo de una u otra manera se va a abrir camino para traernos de regreso al camino. ¿Sí tiene sentido? Él se va a abrir paso por las buenas o por las difíciles. Por las buenas en obediencia, flojito y cooperando, o por las difíciles con quebranto, con disciplina, de otras maneras, pero te va a regresar al camino, porque a Dios no te le vas a perder, no te le vas a escapar. Si eres de Él, eres de Él. Bueno, esto va de la mano con que el crecimiento sea inevitable. De hecho, Tim Keller pone este ejemplo que se me hizo muy bueno y tiene que ver con esto también. Él dice que
que pone esto de ejemplo como a manera de ilustración. Un hombre muere y a la hora de sepultarlo, la tapa del ataúd era una tapa grande y gruesa de mármol, ¿sí? De mármol grande y grueso, pero antes de sellarlo se cae accidentalmente una semilla de bellota, entonces se sella, lo tapan y lo entierran, pero con el paso del tiempo se genera el ambiente para que la semilla brote y empiece a crecer y rompe el mármol y sigue creciendo y se va, ¿no? Porque era inevitable, empezó a crecer y se fue y creció y rompió lo que tenía que romper. Bueno, quizá puedas pensar que el mármol es más fuerte que la semilla, pero cuando hay vida y crece. Podemos pensar que el pecado es más fuerte o que las obras de la carne son más fuertes que el espíritu en tu vida. Pero si hay vida y va a crecer, va a haber fruto por las buenas o rompiendo el mármol y por las difíciles, ¿sí? Y pensando en esto, también Keller menciona esto en su libro y dice, esto es desafiante, que sea inevitable el fruto, porque si hemos sido cristianos por algunos años o más, nos obliga a preguntarnos, ¿hay en mi vida fruto que esté creciendo? Somos salvos por fe, no por dar fruto, pero no somos salvos por una fe sin fruto. Una persona salvada por fe será una persona en quien el fruto del Espíritu crezca. Miguel Núñez, otro pastor, dijo esto, dijo, un cristiano sin frutos del Espíritu, sin fruto del Espíritu, parece más como un cristiano con obras de la carne. Escucha, un cristiano sin fruto del Espíritu, sin el carácter de Cristo desarrollándose, parece más un cristiano con obras de la carne, que se está esforzando o al legalismo o al libertinaje. Qué interesante, ¿no? Nos hace pensar, es inevitable para un creyente. Número 3, es un fruto porque sus raíces son internas. Hay algo interno que está pasando y se refleja en lo externo, ¿sí? Pero es porque hay vida, las raíces no se ven. Pero si hay vida, se genera el fruto y va a salir y tú vas a tener el fruto del árbol, ¿no es cierto? Bueno, esto es algo interno, las raíces son internas. Y número 4, el crecimiento es simétrico. Es decir, no se puede escoger en la lista que vamos a ver, yo quiero más fruto, pero no quiero la paciencia, no quiero la bondad. No. Yo quiero el amor, pero no quiero el dominio propio. No se puede, es simétrico. Porque fruto solo es uno, es un fruto, una mandarina. ¿Sí me estás siguiendo? Mira, hay cosas que tienen que ver con nuestra personalidad. Tú puedes decir, sí, yo siempre he sido alguien muy servicial. Qué bueno. Siempre he sido una persona muy humilde, muy honesta. Qué bueno, ¿sí? Pero no podemos decir o no le podemos atribuir que es fruto del Espíritu en nosotros cuando sí somos muy humildes aquí, pero acá somos muy soberbios. No podemos decir, sí, soy muy bondadoso por aquí, pero por acá como odio a la gente. Sí, no podemos hacer eso porque es simétrico, es un solo fruto. No tiene sentido porque el carácter de Cristo es uno solo. ¿Sí me estás siguiendo? No significa que va a ser perfecto en toda la lista que vamos a ver y las demás cosas que el Espíritu hace, pero sí que va a haber un crecimiento gradual, poco a poco, y que el carácter de Cristo de manera integral se va a ir viendo en tu vida. El Espíritu no reparte cualidades por separado, produce un carácter integral. Y no sé qué piensas, pero esto de verdad trae seguridad y trae gozo a nuestra vida. Porque esto nos asegura que aunque ahorita no lo veamos o te esté costando ver el carácter de Cristo en tu vida, si tú eres de Él y tú tienes su Espíritu en ti, el carácter está desarrollándose. Es inevitable, está creciendo poco a poco. Algunos tardan más, otros son más rápidos como los árboles. Frutos tardan más, otros tardan más, menos tiempo en crecer. Pero hay vida y donde hay vida el fruto crece. ¿Sí me estás siguiendo? Y vamos a ver la lista y así como las obras de la carne estaban agrupadas, el fruto también.
comentaristas y teólogos concuerdan en que las primeras 3 virtudes que vamos a ver tienen que ver con cualidades básicas de la fe. Y con básicas no me refiero a sencillas o simples, sino que son base para la vida cristiana. ¿Sí? Otros dicen que estas 3 primeras tienen que ver con nuestra relación con Dios y son la base de nuestra relación con Dios, pero son base en la vida de un creyente. Amor, número 1. Este amor es el amor ágape, ¿sí? Los griegos tenían diferentes palabras para describir diferentes amores, porque no es el mismo amor que le tienes a tu pareja al que le tienes a tus hijos, ¿verdad? O a tus amigos. Bueno, los griegos separaban los amores y tenían palabras para diferentes tipos de amores. Este amor es el amor ágape, y el amor ágape es un amor abnegado, es un amor sacrificial, es un amor que ve por el bien de la otra persona sin importar si la otra persona lo merece o se lo gana, ¿sí? Sino que busca el bienestar y busca amarle y busca sacrificarse por el objeto que recibe su amor. ¿Sí me está siguiendo? No depende de las circunstancias, depende de la decisión. ¿Se siente ese amor? Sí se siente ese amor, pero no es solamente una emoción, es una voluntad, es una decisión. Ver abnegadamente, incondicionalmente, sacrificialmente por el bien de la otra persona. La semana pasada vimos que es el amor de Dios lo que nos impulsa a poner en práctica nuestra fe. Y escucha, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, con este tipo de amor, de tal manera, de manera sacrificial, abnegada, incondicional, sin que lo mereciera el mundo, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor, este amor es de Dios. Y todo el que ama de esta manera es nacido de Dios y conoce a Dios. Iglesia, en la cruz encontramos la máxima expresión del amor incondicional, abnegado, sacrificial de Dios por nosotros. Y cuando encontramos este amor nos encuentra y nos impacta el amor de la cruz, el amor de Cristo Jesús, es entonces que recibimos al Espíritu Santo y entonces nos habilita, nos capacita para poder amar de esta manera. Romanos 5:5 lo mencioné también la semana pasada. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo trae convicción del amor de Dios para nosotros, nos revela el Evangelio, nos revela Jesús y además nos capacita para poder amar de esta manera. Efesios 5, capítulo 1 es el llamado como hijos e hijas amados por Dios, imiten a Dios. Este tipo de amor, de manera imperfecta lo vamos a hacer, claro que sí, no somos Dios para amar de esta manera, pero estamos llamados al menos a intentar amar de esta manera. Y es un fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros, de principio a fin es obra del Señor. Luego vemos gozo. El gozo es una satisfacción profunda, ¿sí?, en la gracia de Dios. No depende de circunstancias, es un eco de la gracia de Dios en nuestro corazón, porque entendemos quién es Dios, lo bueno que Él es, que de manera inmerecida Él nos da todo, Él nos ama, Él es justo, Él es santo, Él es quien Él es. El gozo que estamos hablando aquí es un gozo que encuentra su deleite en quién es el Señor. No en las circunstancias, sino en quién es Dios. De manera que el mundo se puede caer, tú puedes pasar situaciones difíciles, sufrirlas, dolerte, pero tú puedes estar seguro con gozo de quién es el Señor que ve por ti. Y no duerme, dice la palabra. Es este gozo de nuestra salvación, de saber quién es Dios. Paz. Esta palabra en griego es eirene, ¿no? De ahí viene el nombre, pero es eirene. Y cuando lo estaba viendo, se me hizo chistoso porque conozco irenes que cómo pelean, ¿no? Pero es esta paz que no es solo una calma emocional, como de Dalai, ¿no? Y ya, amor y paz, todo tranqui, ¿no?
No, no es una calma emocional. La paz que viene de Dios se fundamenta en una verdad eterna, que es que un cristiano, por medio de Cristo, ahora tiene paz para con Dios. Y eso nos permite tener paz para con otros. Escuchamos mucho, para que tú tengas paz en tu vida, tienes que tener paz primero ¿dónde? Tú, ¿verdad? De manera interna, ¿no? Bueno, esta paz interior no la vamos a conseguir meditando, que es bueno que reflexionemos y demás, ¿no? Pero meditando así como para conseguir la paz interior y eso no va por ahí. No la vamos a conseguir aprendiendo nada más a respirar, no la vamos a conseguir con el yoga, ¿no? Conectándote y la respiración y que fluya. Esa paz no viene, la paz de Dios no viene así. Viene a través de Cristo, entendiendo que Cristo murió por nosotros y nos ha reconciliado con el Padre. Y eso, entender esa verdad, ¿sí?, va a impactar tu vida de tal manera que vas a poder tener paz para contigo y paz para con otros. Mira, no puedes tener paz para con todos porque muchas veces no depende de ti, ¿sí o no? Hay gente que te va a menospreciar, hay gente que te va no te va a valorar, hay gente que te va a odiar nomás por existir, ¿no? Ya viste cómo respira. O sea, hay gente que de veras no te va a tragar en la vida. Pablo anima a, esto está en Romanos 12:18, dice, si es posible, en lo que dependa de ustedes, procuren la paz para con todos, porque no se puede tener paz para con todos, ¿sí? Pero aun cuando tú eres menospreciado, menospreciada, te declaran la guerra, te odian y todo, tú puedes actuar con integridad, tú puedes mantenerte bien, con paz en tu interior, porque tú sabes que tienes paz para con Dios. Si tu conciencia, tu corazón están bien con el Señor, la paz del Espíritu no depende de la ausencia de conflictos, sino de la presencia de Cristo en medio de nuestras relaciones. En medio de tu relación con Dios, en medio de tu relación contigo mismo y en medio de la relación que tienes hacia con otros. Así que primer grupo de cualidades que son base en la vida de un creyente: amor, gozo y paz. Segundo grupo, virtudes que tienen que ver con tu relación hacia otros. Paciencia. Otras traducciones dicen longanimidad. Longanimidad. Suena como a longaniza. Paciencia, ¿no? Se refiere a soportar, se refiere a aguantar, se refiere a una capacidad de aguantar por mucho tiempo personas o circunstancias que te estiran como liga, ¿sí? Que estás estirado como una liga, pero paciencia se refiere a eso, de aguantar, sin perder el equilibrio, sin tronar, sin arranques, sin explotar, sin manipulaciones, sin emoción, aguantar firmes con un carácter íntegro, ¿sí? Es esto la paciencia, no es una pasividad de sentarte y decir estoy siendo paciente, ¿no? No. Es ser fuerte aunque estés bajo presión. ¿Quieres saber qué tan fuerte eres? Revisa qué tan fácil pierdes la paciencia. Benignidad, suavidad, dulzura. Amabilidad también se traduce gentileza, ¿no? Y es esta disposición. Benignidad es ser bueno hacia con otros. Por el hecho de ser bueno hacia con otros. Es una actitud misericordiosa, buena, ¿sí? Tener una buena disposición de ser bueno, de servir a otros. Aunque te haga vulnerable, aunque... Otra vez, no, aunque la otra persona no te quiera, te odie y demás, es una buena disposición de querer servir y ser bueno con otros. Podemos ser buenos, gentiles, dulces, porque así es como Dios ha sido con nosotros. Bondad. Benignidad y bondad parecen, pero no son lo mismo. Bondad tiene que ver con lo activo,
¿sí? Con buscar lo que es moralmente bueno y correcto. Con eso tiene que ver la bondad. Cueste lo que cueste, buscar lo que es bueno y correcto. Refleja la bondad moral de Dios. No busca reconocimiento, las obras buenas, sino que busca reflejar la santidad de Dios. Y es interesante porque la benignidad apunta a ser amable y dulce, ¿sí? Y a ser bueno. Pero la bondad apunta a hacer lo bueno y lo correcto sin importar qué, aunque cueste, aunque se tenga que ser firme. Y me gustó mucho que William Barclay dice esto, dice que los cristianos necesitamos ese fruto, que es al mismo tiempo amable, dulce, gentil, pero también firme y fuerte. Y este es el segundo grupo, ¿no? Evidencias del Espíritu en cuanto a nuestra relación con otros: paciencia, benignidad y bondad. Tercer grupo, virtudes que tienen que ver contigo mismo, la relación contigo mismo, ¿sí? Fidelidad. Esta palabra en griego es pistis. Pistis es la misma palabra para fe, pero también para lealtad. Por el contexto entendemos que esta palabra aquí no se refiere a una fe hacia Dios, sino a una fidelidad, a una lealtad, a ser personas íntegras en nuestra palabra, que lo que decimos lo hacemos. Ser fieles, ser fieles a ti mismo en lo que tú dices, pero eso fidelidad también se ve hacia otros, ¿no es cierto? Pero tú no vas a poderle ser fiel a nadie si no eres primero íntegro y fiel tú mismo, empezando con tu relación con Dios. La fe que profesas o que dices tener, la fe que eres íntegro para vivir. ¿Sí tiene sentido? Es el Espíritu formando este carácter confiable, íntegro, perseverante en nosotros. Mansedumbre, también humildad. No significa debilidad, ¿sí? Como, ay, qué mansito, ya lo viste, qué manso. No. Significa fuerza bajo control. Esa es la mansedumbre. Tener todo el poder para poder despedazar a alguien con tus obras, ¿no? Con acciones o con palabras. Tener todo para despedazar a alguien y renunciar a ese poder y no hacerlo. Eso es la mansedumbre. Esa es la mansedumbre. ¿Ves estos caballos gigantes, ¿no? Hermosos, bonitos, que con una patada te mandan a la luna, ¿no? Pero ahí los ves y, ay, mira, qué mansito, y hasta no les pegan. Y eso es la mansedumbre. Piensa en Jesús. Él se describió a sí mismo como manso y humilde de corazón. Jesús tenía todo el poder para hacer cebollas a quien sea, ¿no es cierto? ¿Lo hizo? ¿No? Y tiene que ver con la humildad también. Piénsalo, porque el considerar a otros como más importantes que a ti mismo, ¿sí? Tiene que ver con esto. No es un asunto de ponértele de tapete a nadie, no va por ahí, sino que no te impones. Aunque puedas, no lo haces. Dominio propio es poder gobernarte antes de ser impulsivo o desenfrenado. En contraste con las obras de la carne, que parten de nuestros deseos desenfrenados y nos esclavizamos, y esta naturaleza interna y los rezagos que quedan, que nos llevan a las obras de la carne y caemos. Bueno, el dominio propio es la capacidad, la virtud de poder decir no, de poder gobernarte, ¿sí? Y el Espíritu Santo nos da la capacidad de poder controlarnos, de disciplinar el cuerpo, como lo hablamos la semana pasada, de gobernar nuestros impulsos bajo el señorío de Cristo, la guía del Espíritu Santo. Esto lo vimos, ¿sí? La semana pasada, y perdón que mencione tanto lo de la semana pasada, pero es que es un solo tema. De hecho se salvaron, porque en realidad iba a dar esos dos temas en una sola reunión. Pero vimos este contraste, ¿no? Y vimos que entre más te rindes a Cristo y a la guía del Espíritu Santo, más rechazas la carne. De manera que el dominio propio no es fuerza de voluntad, es poner tu voluntad rendida a Jesús.
Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. ¿Te das cuenta que toda esta lista tiene nombre? ¿Te das cuenta que toda esta lista la encontramos de manera perfecta en Jesucristo? ¿Te das cuenta que toda esta lista apunta al carácter de Jesús? Iglesia, el fruto del Espíritu nos revela a Jesús. Y yo te propongo esto: el fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo que el Espíritu Santo produce en nosotros para que podamos vivir la verdadera libertad de la vida cristiana. Es el fruto del Espíritu, es el carácter de Cristo que el Espíritu Santo produce en nosotros para que podamos vivir la verdadera libertad de la vida cristiana. Imagínate por un momento cómo cambiaría tu vida. ¿Cómo cambiaría tu vida? Tus relaciones, tu familia. ¿Cómo cambiaría la manera como ves la vida, cómo manejas, navegas los problemas de la vida? ¿Cómo cambiaría tu matrimonio? ¿Cómo cambiaría tu noviazgo? ¿Cómo cambiaría hasta tu relación con tus papás? O sea, ¿cómo cambiaría tu vida verdaderamente si tuvieras menos de ti y más del carácter de Cristo en ti? Todas las relaciones de tu vida, todas, incluyéndote contigo mismo, ¿no? Esto de la paz interior y primero, si yo no me amo no puedo amar, y primero siempre somos nosotros, ¿sí o no? Pero eso no es cierto, o sea, en la Biblia eso no funciona así. Pero todas las relaciones con otros, contigo, con Dios, todo se va a beneficiar o se va a ver afectadas por la ausencia o la presencia del carácter de Cristo en tu vida. Todas tus relaciones. Y cabe mencionar que esta no es la lista, otra vez. Esto no es todo lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, hay más. Trae sabiduría, trae esperanza, trae un sentir de justicia, trae otras cosas, ¿no? Pero Pablo está aquí como describiendo algunas características de lo que el Espíritu hace en nosotros. Pero ¿cómo cambiaría tu vida si tuvieras más de este fruto del carácter de Cristo en ti? Yo quiero animarte a que puedas ir notando cómo esto te habla de una verdadera libertad. Libertad para amar, para tener gozo, para tener paz en medio de las situaciones difíciles. Libertad para ser paciente, libertad para ser bueno, para ser amable, ser dulce con otros, para dominarte a ti mismo, para ser manso. ¿Cómo se asocia la libertad? Piénsalo. Caemos en las obras de la carne, en lo que no es de Jesús, en lo que no agrada a Cristo. Más bien, lo que nos hace caer tiene que ver con la falta de estas virtudes en nosotros. ¿Sí tiene sentido? ¿Sí me estás siguiendo? O sea, generalmente la falta de estas virtudes del carácter de Jesús en nosotros, que vienen de su Espíritu, que Él desarrolla en nosotros, por esa falta de esas virtudes que generalmente las regamos. Por nuestra falta de amor, nuestra falta de dominio propio, nuestra falta de mansedumbre, por nuestra falta de paz, nuestra falta de gozo, nuestra falta de paciencia. ¿Sí o no? Bueno, esta es la verdadera libertad. Que lo tengas, que se desarrolle en ti y que puedas vivir de la manera que Dios quiere que vivas. Que el Espíritu desarrolle el carácter de Cristo en nosotros, verdaderamente lo cambia todo, todo. Cambia la manera como nos relacionamos con Dios, con nosotros, con otros. Pero iglesia, este fruto no es una ilusión, no es una máscara moral, no es un guión a aprendernos, porque la rutina cristiana se aprende, se domina, ¿no? Sí, pues voy a la iglesia todos los domingos, canto, levanto las manos, cierro los ojos para orar, me paro, ¿no? Me siento, me paro, me siento, me paro, saludo, me aprendo el hola hermano, bendecido, ¿no? O sea, no es una ilusión, iglesia, no es una máscara moral. El fruto del Espíritu es la evidencia visible de una vida que ahora vive en la libertad verdadera dada por Cristo.
Y cuando hablamos del Espíritu Santo, muchos luego se van a los dones, ¿no? Y a los asuntos sobrenaturales y las manifestaciones del Espíritu Santo. Llámale como le gustes llamar, como estas cosas que luego vemos en internet medio raras, ¿no? Y parece que todos quieren el poder y los dones, pero nadie quiere el carácter. Parece que todos es acerca de manifestaciones y experiencias, pero las experiencias no duran. Se recuerdan, pero no duran y no transforman. Es el carácter lo que dura y lo que transforma. De hecho, piénsalo, o sea, si tú estás en internet y tú ves videos de iglesias, hay muchísimos videos y muchísimos de este tipo de manifestaciones que de alguna manera se le atribuyen al Espíritu Santo, que no sé ni por qué, ¿no? Pero cosas que luego rayan en que dices, ¿qué es eso? O sea, ¿qué está pasando ahí? Hay iglesias que se hacen famosas. Aquí en México hay una, de hecho creo que en el norte, en Monterrey, está una que se ha hecho famosa, que porque sale polvo de oro en las manos, que porque salen diamantes, y luego ya ves videos que, ay, me creció la muela de oro y cosas así. Ahora, escúchame porque tengo un punto con esto, ¿sí? Se le atribuyen al Espíritu Santo, está bien, y se hacen famosos por las manifestaciones y estas obras sobrenaturales. Pero ¿alguna vez has visto algún video que digan, esta iglesia se hizo famosa porque la gente, los miembros de esa iglesia reflejan el carácter de Jesús? Es increíble. Todos quieren lo sobrenatural, la experiencia, lo wow, ¿no? El poder y los dones. Nadie quiere el carácter. Pero, y yo te quiero animar, de verdad, anhela los dones, claro que sí, esto habla la Biblia porque edifican la iglesia, sí, pero anhela el carácter de Jesús. Porque no importa qué don tengas, no importa cuál sea el don que Dios te dé, que su Espíritu te dé, sin carácter no edifica nada. ¿Te das cuenta cómo el carácter de Jesús cambia todo en nuestra vida? Nuestras relaciones, la iglesia, todo se va afectado por esto. Y dice, contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Y esto puede ser dos cosas. Una es que la ley de Dios no prohíbe estas virtudes. No hay nada en contra, ¿sí? No se puede haber nada en contra. O sea, no hay nada en contra de eso. La otra es que no hay ley que pueda producir esto, no hay algo que vaya en contra porque no se puede producir. Te explico, la ley, aunque te diga, tienes que amar, tienes que ser bueno, no tiene el poder la ley de Dios para producir eso en el corazón de una persona. ¿Sí me estás siguiendo? Como diría mi mamá, los zapatos a fuerzas, ¿cómo es ese dicho? Ni los zapatos a fuerza entran, ¿no? Algo así. Tiene que ver con eso. Por eso es un fruto del Espíritu. No es algo que tú desarrollas y tú te esfuerzas, es algo que hay vida y nace, ¿sí? Y dice, contra tales cosas no hay ley. Ahora escúchame con esto. Versículo 24. Pues los que son de Cristo, esto es va a empezar como a concluir el asunto. Y esto es como una razón que viene. Ok, este es el Espíritu de Dios. Y contra esto no hay ley. No se produce por la ley. Es fruto del Espíritu. ¿Por qué? Pues porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En primer lugar, Pablo señala un asunto de pertenencia. Dice, los que son de Jesús. Y los que son de Jesús no es los que van a la iglesia los domingos. Que qué bueno que estén aquí. Gloria a Dios por eso, de verdad. Pero si tú crees que eres de Cristo porque vas a la iglesia, no es así. Los que son de Jesús no es estar afiliado a una membresía de iglesia, no es tener ahí como un asunto de religioso, de membresía o algo así. Ser de Jesús es estar unido por medio de la fe a Él, es pertenecerle a Él, es que tu vida ahora está escondida en Cristo Jesús. Es que tú ya no es creo en Jesús, es soy de Jesús, le pertenezco a Cristo, soy de Él. Y los que son de Jesús, que han creído en el Evangelio, que han rendido su vida a Él, que han decidido seguirle, tienen una nueva identidad en Él. Son de Él. Ya no le pertenecemos a la vieja naturaleza, a esta naturaleza rebelde que quiere ir en contra de Dios, que está esclavizada a los deseos y pasiones de la carne. Hay una nueva naturaleza que ahora busca glorificar al Señor, que ahora vive para Dios.
Este asunto de la posición que tenemos en Cristo lo que implica es que antes le pertenecíamos a algo más, pero ahora le pertenecemos al Señor. Ahora somos de Cristo, los que son de Él. Sin Cristo la carne te domina, eres de la carne, no hay otra, ¿sí? Pero en Cristo la carne te pierde su poder sobre de ti. Ahora ya puedes vivir en libertad, ya no obedeces, ya no eres esclavo de tus pasiones, ahora tienes la libertad para vivir la vida que Dios quiere que vivas. Y aquellos que le pertenecemos a Él han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pasiones se refiere a desenfrenos, a pasiones desordenadas, desenfrenadas, como la lista de la semana pasada, ¿no? Deseos literalmente sobre desear algo, sobre deseos que los anhelas, los deseas tanto, lo quieres tanto, aún más que al Señor. Tu voluntad, lo que yo quiero, y no me importa qué Dios dice, esto es lo que yo quiero. Eso es un sobredeseo por encima del Señor. Y los que son de Cristo han crucificado esto. Y dice, han crucificado. Escúchame, en la gramática esto de han crucificado tiene que ver con un pasado, con una acción que sucedió antes, pero que fue completa, definitiva, que ahí quedó, ¿sí? Se fue, quedó en el pasado. O sea, hemos crucificado la carne, esa vieja naturaleza esclava a las obras de la carne, quedó en la cruz para siempre cuando creímos en Jesús. ¿Sí me está siguiendo? Escucha Romanos 6:6. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Ahí está. Ya no somos esclavos del pecado, de las obras, de lo que se revela a Dios, porque han sido clavadas y eso sucedió en la cruz del Calvario. Para siempre. Y esto es algo, ya no es un asunto de identidad, es un asunto de la posición que tenemos ahora en Cristo Jesús. Ya no es un asunto de pertenencia como los que son de Cristo. Esto habla de un asunto posicional. Escúchame, algo que Cristo ya hizo. Él pagó nuestros pecados, Él llevó a la cruz nuestra maldad, Él llevó a la cruz todos tus pecados. Una pausa, qué barbaridad. Alguien está transmitiendo Netflix aquí. Entonces, ¿me ayudas a ponerle a David? Porque necesito ir viendo también ahí. Pero bueno, después de esta pausa comercial, o sea, escúchame, esto ya sucedió en el pasado, Jesús ya lo hizo. Y ahora nosotros somos libres por lo que Cristo ya hizo. ¿Sabes cómo se le llama esto? Esto es la justificación. Que Él nos justifica, que Él pagó nuestra deuda, ¿sí? Tiene que ver con un asunto de posición. Ahora, fíjate, no dice deben crucificar. No dice los que son de Cristo deben crucificar sus pasiones. Dice es un hecho consumado, ¿sí? Cuando has creído en Cristo se acabó, ya no hay más, se acabó esa, quedó en la cruz al estar en la unión, en esta unión con Jesús. Iglesia, lo que te estoy tratando de decir con todo esto, y ojalá pueda explicarlo bien, cuando estamos en Cristo por la fe, en la cruz se rompe el gobierno del pecado sobre nosotros. Se rompe nuestra esclavitud a las obras de la carne. Ya no tenemos que obedecerlas. Escúchame, si tú estás en Jesús, ya no tiene poder sobre tu vida. No se lo regreses, no quieras darle algo que Jesús pagó. Ahora puedes vivir en libertad siguiendo a Cristo y siguiendo la voluntad de Dios. Aunque la carne te grite y te pida, ya no tiene autoridad sobre ti. De manera que, porque podemos decir, bueno, si ya fue hecho, entonces ¿por qué disciplinamos el cuerpo? ¿Por qué dominio propio? ¿Por qué Jesús dijo, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga? Que esto, tome su cruz y me siga, es una acción continua que se tiene que seguir haciendo, repitiendo. Es algo que haces tú y se tiene que seguir haciendo. Todos los días, tomar tu cruz, seguir a Cristo, morir a ti mismo. ¿Por qué entonces, si ya fue clavado en la cruz, Jesús dice eso? ¿Se contradice esto? Iglesia, el asunto es que esto que estamos leyendo está hablando de una justificación
para salvación. Jesús está hablando de cómo se vive esa salvación. ¿Sí me estás siguiendo? Tú ya no le correspondes al pecado. Ahora Jesús te dice, ya no, ¿sabes qué? Toma tu cruz, muérete a ti mismo todos los días, ¿sí? Porque ya fue clavado ahí. Camina conmigo. Lo que te estoy tratando de decir es que tú y yo disciplinamos, mortificamos la carne únicamente porque ya fue crucificada. Tú y yo solamente actuamos sobre algo que Jesús ya hizo. ¿Sí me estás siguiendo? Iglesia, la vida cristiana entonces no consiste en intentar ser santos, sino en vivir coherentemente con lo que ya somos en Él. La santificación, ser santo, seguir a Jesús, no es agregar cosas a la cruz, es vivir tu vida bajo la sombra de la cruz. Porque lo que fue hecho ya lo hizo Jesús. Por eso, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y aquí hay una conexión entre la vida de un creyente y la conducta del creyente. Si ahora vivimos por Él, le pertenecemos a Él y el Espíritu nos guía y nos lleva y nos acompaña y nos dirige al carácter de Cristo y lo desarrolla en nosotros. Si vivimos así, pues camina de esa manera. Camina, vive, anda de esa manera. El verbo de ahí de andemos significa literalmente mantener el paso, marchar en línea. De hecho tiene que ver con era un término como medio militar, ¿no? Que ilustraba como esta bola de soldados siguiendo como al comandante, al general o lo que sea que llevaran, pero siguiéndoles el paso, marchando al paso. ¿Has visto soldados marchar? No marchan como quieran, ¿verdad? Van siguiendo un pasito. Bueno, esta es la idea de andar. Andemos de esta manera en el Espíritu. O sea, básicamente vive de acuerdo con lo que ya ha sido hecho en tu vida. Vivir en el Espíritu no es algo místico, no es un asunto de... Porque he conocido gente que hasta les cambia la voz, ¿no? Y entran como en trances y les cambia la voz y es que estoy en el Espíritu, ¿no? Y eso no es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es caminar con la guía del Espíritu Santo. Es tan sencillo como someter tus pensamientos, tus deseos, tus pasiones, tu voluntad a la guía del Espíritu Santo, a donde Él te quiere llevar, a la imagen de Jesús. ¿Sí me estás siguiendo? Caminar en su dirección. Iglesia, el Espíritu no solo te dio vida, ahora también te marca el paso para vivirla. Dios te dio lo mencionaba el viernes, ¿no? Que Dios nos dio como al entrenador para vivir, al coach para vivir la vida cristiana. Y es el Espíritu Santo. Y luego dice versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No, ya no nos corresponde hacer eso. Sí, ahora tenemos una nueva vida. Iglesia, cuando alguien se cree muy espiritual, generalmente hay vanagloria. Pues es que tú no me llegas. ¿Oras 10 veces al día? Yo sí. ¿Tú sabes todas las posturas teológicas acerca de tal y cual, ¿verdad? Yo sí. O sea, ¿qué es eso, no? O sea, eso es pura vanagloria. Y generalmente las personas que se sienten muy espirituales, hay una vanagloria y provoca a otros, menosprecia y hace sentir mal a otros. Y hay otros que lo van a envidiar. ¿Sí me estás siguiendo? Pero ¿sabes algo? Muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces aquellos que más se creen espirituales terminan fingiendo las cosas espirituales. Porque ¿sabes algo? El fruto del Espíritu sí se puede fingir. Amor, pues nomás cuando te interesa amar, ¿no? Si te portas bien te amo, si no, no te amo. No, yo no voy a hacer esto por ti, no te lo mereces, ¿no? Gozo, sí, ¿no? Te ganaste la lotería, ¿cómo no vas a tener gozo? Pero se te acaba el dinero de la lotería y ¿qué? Dios me está maldiciendo, ¿no? Y ya no hay gozo. O sea, paz, cuando en realidad es indiferencia y es pasividad.
Sí, estoy muy en paz, sentado en tu cama. Oye, no tienes trabajo y no tienes comer, pero tengo paz. No inventes. Paciencia, ¿no? Cuando realmente es de resignación. Paciencia, de resignación, pues ya que, ¿no? Orgullo. De ese orgullo que luego dice, déjalo, ¿no? Que haga lo que quiera. Va a volver y ya le te dije. Pero déjalo, ¿no? Yo aquí, mira, paciente. Eso no es paciencia, ¿no? Eso nomás es orgullo y resignación ahí de un tema. Pero bueno, benignidad, ser bueno, ¿no? Cuando realmente te crees bueno, nomás para alimentarte el ego y el orgullo, porque te hace sentir bien a ti mismo. Bondad, yo busco lo correcto, pero realmente es hipocresía, porque si buscas lo correcto aquí, pero acá. Y esto sucede mucho, bueno, no lo voy a decir, ese es otro tema, pero bueno. No. Fiel, soy fiel a mi palabra, pero también por interés, ¿no? Cuando me conviene, sí soy, como dirán, true, ¿no? De, verdadero, ¿no? Real, sí, me mantengo firme. Manso. Y esto de verdad, yo he conocido personas que luego se dice, ay, es que son muy mansos, muy pacíficos, muy pacifistas, generan mucho la paz entre la gente, ¿no? Y muy mansos. Ay, sí, son muy buen creyente, cuando realmente es pura cobardía y falta de y que no les gusta la confrontación y no les gusta que ni confronten ni confrontar y nomás es pura cobardía, no es mansedumbre. Dominio propio, pues sí, me porto bien aquí, pero allá otra cosa, ¿no? Se pueden fingir, iglesia, y también los dones, dicho sea de paso, también se pueden fingir. Pero no busquemos vanagloria en donde no hay gloria para nosotros. La gloria es del Señor, es de Jesús únicamente. Y es su carácter lo que buscamos, lo que anhelamos, lo que nos libera. No tu esfuerzo, no tienes lugar para darte gloria en algo así. Si hay virtud, es del Señor. ¿Sí me estás siguiendo? Por eso regreso ahora sí a la idea central del inicio. El fruto del Espíritu no hace brillar a la persona, sino a Cristo en la persona. ¿Te das cuenta? ¿Ahora se explica mejor esto? La pregunta es, ¿cómo crece ese fruto entonces? Bueno, iglesia, no hay vida sin muerte. ¿Cómo crece el fruto en nosotros? Bueno, tienes que saber, no hay vida sin muerte. No puede haber fruto sin crucifixión. El Espíritu da vida solamente donde la carne ha muerto, ¿sí? Y el Espíritu brota de una vida crucificada y resucitada con Cristo. Así que si no ves fruto en tu vida el día de hoy, no importa que tengas 20, 30, 50 años en la iglesia, no importa cuántas predicaciones escuches a la semana, no importa. Si no ves frutos, si tú puedes reflexionar y darte cuenta que en lugar de ir avanzando hacia Jesús, has ido hacia atrás y has desarrollado un guión nada más y un estilo de vida rutinario que esa no es la libertad para ti. Si tú piensas que estás ahí y te gustaría ver el carácter de Dios, de Cristo en ti, o si por otro lado tú nunca has entregado tu vida a Jesús y te gustaría ser libre de tus deseos, de tus pasiones, de esta esclavitud, a hacer lo que no agrade a Dios, y Dios te está llamando y te está diciendo, hey, te quiero, ven aquí. Cualquiera que sea el caso, yo te animo a que entregues tu vida a Jesús, a que pienses si de verdaderamente le perteneces a Cristo, a que pienses qué tanto estás tú haciendo las cosas o qué tanto es Dios haciendo las cosas a través de ti. Rinde tu vida al Señor, rinde tu vida a Jesús. Cambia tu mentalidad, decide seguir a Cristo para seguirlo, honrarle, para vivir para Él. Reconoce tu pecado, reconoce tu estilo de vida, tu caminar que no le agrada a Dios, pídele perdón a Dios, pídele que te salve, recibe la salvación y comienza a andar en Jesús, en su Espíritu. Porque el carácter de Cristo, iglesia, se desarrolla únicamente, y escúchame, solamente, únicamente en quienes le pertenecen. En nadie más. A diferentes momentos, es gradual, diferentes tiempos, diferentes grados. Unos más rápido, otro más lento. Pero solamente es para los que somos
de Cristo. Y con esto comienzo a cerrar. 3 puntos en los que te quiero animar el día de hoy con esto. Punto número 1, cultiva comunión, no solo conducta. Deja de medir tu espiritualidad por actividades religiosas. No eres mejor creyente por lo que haces, es porque Cristo desarrolla su carácter en ti, es porque el Espíritu brota el carácter de Cristo en ti, lo que te hace una mejor persona. No midas tu espiritualidad por actividades religiosas. El fruto no crece por un esfuerzo humano, sino por permanecer en Cristo. Fíjate, Juan 15:5, Jesús dice: yo soy la vid, ustedes los sarmientos, yo soy la plantota, ustedes son las ramitas, ¿sí? El que permanece en mí y yo en él, escucha, permanece en mí, hay una responsabilidad de permanencia, ¿no es cierto? Y dice Jesús, y yo en él, eso ya no te toca a ti, eso es de él. Pero permanecer en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Iglesia, cultiva comunión, no conducta, porque separados de Cristo no podemos hacer nada. Y ¿sabes algo? Entre más tú puedes estar caminando en una relación cercana con Jesús y vas a ir viendo las cosas diferente, tu carácter va a ser diferente, pero en el momento que alguien se empieza a alejar del Señor y empieza a interrumpir su comunión y pierde esta comunión, por así decirlo, la pierde, la rompe, la daña, también se empiezan a ver cambios. Porque la única manera en la que el carácter sigue fluyendo y el fruto se sigue dando de manera natural, por las buenas, diría, es que estemos conectados a Cristo, que mantengamos una comunión con Él. Porque si no, pues ahí va a estar el mármol y mira, cultiva comunión, no solo conducta. Tu comunión con Jesús. Punto número 2, recuerda que tu viejo yo tiene forma de cruz y no de corona. No negocies con la carne, iglesia. Ya fue pagada en la cruz, fue crucificada. Jesús pagó el precio por tus pecados, canceló su autoridad sobre ti. Piénsalo, cada vez que tú voluntariamente obedeces tus deseos y obedeces tu carne y caes en tu carne, estás visitando algo que ya Cristo clavó, estás visitando una tumba de algo que Jesús ya crucificó, ya lo clavó en la cruz. No tiene sentido hacer eso, y quiero decirte esto porque lo necesitas escuchar. Todo el fruto del Espíritu, todo lo que el Espíritu tiene para ti, esta lista y las demás que hay cosas, ya están en ti. Porque si la semilla ya fue plantada, si el Espíritu ya vino a tu vida, ya está en ti. Ya está en ti, porque su Espíritu en su totalidad, no a medias, está en ti. Muchas veces no es que te falte espíritu, es que te sobra carne. No regreses a lo que Cristo ya crucificó. Sigue al Espíritu Santo. No se trata de tener más espíritu. Ya lo recibiste, no hay más, está completo en ti. Pero ¿cuánto del Espíritu Santo Él, cuánto tiene de ti? ¿Sí me estás siguiendo? Tu viejo yo no necesita otra oportunidad, necesita que le recuerdes que ya fue crucificado. Así que vive desde tu nueva identidad, desde quién eres ahora en Jesús, libre, santo, perdonado, amado, reconciliado con Dios. Punto número 3, camina al ritmo del Espíritu Santo. Iglesia, la libertad cristiana no tiene que ver con la capacidad de hacer lo que queramos, tiene que ver con la capacidad de hacer lo que no podíamos hacer, y esto es vivir para la gloria de Dios. Cuando Jesús habla esto de yo soy la vid y ustedes los sarmientos, también Jesús dice en el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto. Iglesia, la libertad de un cristiano, la verdadera libertad, se trata de una vida rendida a la voluntad de Dios, en donde vamos viendo el carácter de Cristo desarrollándose en nosotros para la gloria de Dios. No para la tuya, para la gloria de Dios. Así que sigue el ritmo del Espíritu, marcha al ritmo del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a saber cuál es ese ritmo? ¿Por dónde te está llevando? Ahí está en la palabra de Dios. Conoce la palabra de Dios.
Lee, estudia la palabra de Dios, porque así te vas a dar cuenta para dónde está yendo el Espíritu Santo, a dónde te quiere llevar el Espíritu Santo. No lo super espiritualices. No lo lleves a un nivel de ¿a dónde me quiere llevar el Espíritu el día de hoy? Te levantas y no. Ve en la palabra de Dios cómo es que Dios quiere que vivas. Ese es el camino del Espíritu Santo para ti. ¿Sí me estás siguiendo? Conoce la palabra y conocerás el camino del Espíritu. No es ir a donde tu corazón te lleve, ¿no? Y tu impulso, y sí, esto, no. Es a donde Dios te quiere llevar. A que vivas esas buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. A medida que te rindes a su guía, a su voluntad, el fruto se va a ir dando. Iglesia, si en algún momento te gana la carne y caes otra vez, vas bien, ¿no? Pero caes en algo y te gana. Ok, levántate, encuentra la gracia para ponerte de pie, pide perdón a Dios, reconcíliate con el Señor. Él es bueno y justo para perdonarnos si pedimos perdón. Pídele perdón y sigue adelante, sigue caminando, sigue avanzando. No es que retrocedes, es que te caíste y te tienes que levantar para seguir adelante. ¿Sí me estás siguiendo? Pero busca caminar en el Espíritu Santo. Caminar según a dónde te está llevando, a su ritmo. Y con esto termino. Iglesia, en un árbol los frutos no aparecen de la noche a la mañana, ¿verdad? ¿O sí? No. Pero si el árbol está bien plantado y bien nutrido, el fruto es inevitable. Va a pasar. Así es el fruto del Espíritu. Cuando Cristo es nuestra raíz y nosotros nos nutrimos con su palabra constantemente, el fruto será visible y es inevitable. Si tú le perteneces a Cristo y Él es tu raíz, estás conectado con Él, va a salir. El fruto no es un adorno cristiano, es la evidencia de que Cristo vive en nosotros. De tal manera que cuando ese fruto crece y se va desarrollando, el mundo ya no ve a la persona nada más, ve a Jesús en la persona. Por eso el fruto del Espíritu no hace brillar a la persona, sino a Cristo en la persona.